Bueno, muy buenos días a todos. Hermoso día como para poder seguir innovando en el famoso tema y mundo de la química orgánica. Creo que es el video 6, 7 correlativo a los que estuvimos viendo. Es importante que repasen los demás. Y bueno, seguiremos este, dando los temas con este PowerPoint maravilloso que tiene muchas cosas, además que, bueno, a pesar de que hemos corregido algunas cosas y hemos anotado otras, y aclaraciones también, no lo dudo que es importante eso. Eh, Vamos a seguir hoy con el tema de isomería. De isomería ya habíamos hablado de isomería, en latín el prefijo iso significa igual y el sufijo mería significa partes, iguales partes. Bueno, esto de la isomería, sabemos que eh, hay varios tipos de isomería por sí, pero en principio la isomería es detectar dos moléculas que si bien tienen la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, bueno, y otros elementos que pueden ser nitrógeno, oxígeno, lo que sea, este, tengan la misma cantidad de elementos, uno y otro, pero están dispuestos en otra forma. O sea, geométricamente están distribuidos en otra forma. Lo que quiero decir es que las dos moléculas van a tener la misma cantidad de elementos, pero la distribución de estos elementos en la fórmula, geométricamente hablando, va a ser distinta. Eh, eh, no solamente geométricamente va a ser diferente, porque eso es una isomería geométrica, como por ejemplo la que estamos hablando de la isomería de cadena o de ramificación cuando tenemos dos hidrocarburos, y tenemos dos hidrocarburos, qué sé yo, pongámosle un ejemplo, un alcano de cadena larga, lineal, y de pronto, qué sé yo, supónganse que tengo un octano. Un octano tiene en su cadena larga 8 carbonos alineadas, una línea, no está ramificado el octano, pero podría ramificar el octano. Si lo ramifico el octano, puedo formar un isooctano. Un isooctano es decir, un isómero del octano. ¿Y cómo formo un isómero del octano? Bueno, agarro esa cadena lineal del octano y la ramifico. La ramifico de tal forma de que, obviamente, cuento la cadena principal, se empieza a contar la cadena principal, como dijimos en los otros videos, desde el extremo más cercano al primer radical libre más cercano, y una vez que uno hace eso, puede formar un isoctano. Uno de los isoctanos famosos es el 3,3,4 trimetilpentano. 3,3,4 trimetilpentano es un isoctano que es la nafta. Es una de las naftas que se utiliza como combustible de la que conocemos. Y bueno, hablando del isoctano, se supone que hay diferentes tipos de isoctanos, es decir, tenemos hidrocarburos con diferente octanaje, y las naftas tienen diferente octanaje, que depende de esa cantidad de átomos de carbono eh, que tiene. Bueno, eh, se supone los isoctanos todos tienen obviamente 8 carbonos en su estructura. El 3,3,4 trimetilpentano es un isómero del octano, que es de cadena lineal. Pero bueno, cuando nosotros, por lo general, hablamos de las naftas, bueno, ese es un compuesto que es derivado de la nafta, digamos, lo que hace es la nafta, que se extrae obviamente del petróleo, muy importante. Eh, y bueno, eh, es muy importante dentro de la industria, bueno, obviamente automotriz y todo lo que tenga que ver que se mueva obviamente con combustibles. Eh, Estos isoctanos, obviamente, generan una mezcla explosiva de nafta y aire en los motores de automóvil. Eh, y ejerce obviamente con la bujía que hace la chispa sobre ese isoctano, produce obviamente una presión, una detonación,
de combustible que produce una presión sobre el pistón y eso hace girar la rueda. Hay todo un ciclo termodinámico de 4 tiempos, no voy a especificar eso, pero también hay que tener en cuenta que tiene que tener, la nafta tiene que tener un poder antidetonante. O sea, tiene que tener un poder antidetonante, tiene que ser una nafta de baja calidad, porque obviamente no puede ser tan explosiva porque si no revienta el coche. No es lo mismo una nafta para un avión que una nafta para un coche. La nafta del avión obviamente es más poderosa y obviamente porque está moviendo un vehículo muy superior a un coche, en cambio la nafta no. La nafta para un coche obviamente no es tan explosiva. Si yo metiese nafta de avión en un coche, el coche revienta por el aire. Yo dije 3,3,4 trimetilpentano y me equivoqué, es el 2,2,4 trimetilpentano, me corrijo, ahora que lo estoy recordando, de memoria muchas veces las cosas fallan. Y se comprueba experimentalmente que los hidrocarburos normales, especialmente el heptano normal, detonan con mucha facilidad. En cambio, los ramificados, especialmente el isoctano 2,2,4 trimetilpentano, esto de la nafta, tiene características de antidetonación. O sea, el heptano no es muy bueno, el heptano es muy comburente, le mete una chispa, explota, ¿sí? Una cosa que no tiene poder antidetonante, pero sí tiene poder antidetonante son los hidrocarburos alifáticos correspondientes al octano, que es un isoctano, que es el 2,2,4 trimetilpentano, que se utiliza como nafta y tiene un poder de antidetonación. Después, bueno, se puede hablar estoy hablando de la historia un poco del octano y ahora seguimos con isomería, claro. Estamos hablando de isomería de cadena, de ramificación, porque el isoctano, el 2,2,4 trimetilpentano, es un isómero de cadena, de ramificación respecto a la cadena lineal del octano. Uno puede hablar de índice de octanaje. Para medir el poder antidetonante de una nafta artificial compuesta de heptano e isoctano, se le dio a cada uno un índice. El heptano normal se le dio el número 0 y al isoctano el índice 100. De modo que si una nafta se compone de 70% de isoctano y 30% de heptano, tendrá un índice de octanos igual a 70. O sea, vuelvo a repetir, esto es una mezcla entre heptano y isoctano. El 70% es un isoctano, que es este 2,2,4 trimetilpentano, y el 30% es un heptano. Obviamente que no puede ser todo heptano, porque si meto todo heptano revienta por el aire, es muy comburente y muy explosivo. Entonces tengo que poner un isoctano que tiene un poder antidetonante y en un 70%. Entonces se puede decir que el índice de octanaje es de 70, es el 70%. Ese índice de octano me va a decir cuán potente es la nafta. El índice de octanos de una nafta de destilación primaria comercial, o cracking, también se llama cracking, será el mismo que el de una nafta artificial, compuesta de heptano e isoctano, que detone en las mismas condiciones que la primera. Bueno, hoy en día se elaboran naftas cuyo poder antidetonante es superior al isoctano. Las naftas de aviación tienen 130 octanos, o sea, 130 octanos, y las del automóvil tienen 50 o 78 octanos. O sea que ahí estoy reafirmando lo que decía antes. El poder, digamos, de octanaje que tiene la nafta de un avión es superior al poder de octanaje que tiene un automóvil. Obviamente que necesito más octanaje en un avión porque necesito más potencia, porque yo tengo que impulsar un vehículo muchísimo más pesado que un coche. En cambio, para un coche no necesito tanta potencia. Ahora, si yo le meto este octanaje, 130 octanos, una nafta que tiene 130 octanos a un coche, revienta por el aire. Revienta por el aire. O sea, la nafta de un avión no se puede usar para el coche. Para elevar el número de octanos, se suele agregar antidetonantes. Porque estoy hablando de la antidetonación, pero no dije que son los antidetonantes. Y que actúan como catalizadores negativos, o sea, como inhibidores de la reacción. Un catalizador en realidad favorece cinéticamente, como no vimos teoría cinética molecular,
favorece un catalizador la formación de un producto. Por ejemplo, una enzima, qué sé yo, descompone la glucosa en alcohol y anhídrido carbónico. Bueno, la enzima es un catalizador para que se pueda producir la reacción química. Bueno, el inhibidor es todo lo contrario, retarda la reacción. Y acá necesitamos inhibir la reacción, porque la chispa se produce en la bujía, hace detonación con la nafta, y la nafta produce una explosión, que produce una presión sobre los pistones para mover los motores de las ruedas. Son catalizadores negativos en la combustión de hidrocarburos, y generalmente se utilizan compuestos de plomo. Hoy en día utilizan otros compuestos, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los primeros fue el tetraetil de plomo. El tetraetil de plomo es un compuesto plúmbico formado con hidrocarburo, lo cual lo que hace es retardar la explosión. O sea, cumple la función de antidetonación. Un poquito de historia de eso, bueno, me interesó porque es parte de lo que se llama la petroquímica, una industria muy poderosa. Ya sabemos que el petróleo se destilan diferentes tipos de sustancias, muchísimas, alcoholes, aldehídos, cetona, de todo. Muchos derivados son del petróleo, muchas fibras, cosas fibrosas, nylon, lo que sea, viene del petróleo. Por eso el petróleo es una industria poderosísima y hoy en día, bueno, toda la industria internacional se mueve a través del petróleo. Y los famosos petrodólares que uno escucha, ¿no? Que son los billetes de $1000 que solamente son para, por lo que yo sé, ¿no? Se utilizan para todo lo que es compra y venta de galones de petróleo o barriles de petróleo. Bueno, ya está. Volviendo al tema, la isomería de cadena, que es la que estamos hablando, de ramificación, tiene que ver con este ejemplo del octano, ¿no? Y sus isoctamos, y isoctano, que es el 2,2,4-trimetilpentano, que es una ramificación de la cadena lineal del octano y es un derivado del octano, por eso es un isómero del octano. Ok, isomerías no solamente son de cadena y de ramificación, sino también de posición o de grupos funcionales. Vamos a verlo más con detalle antes de seguir hablando. Acá tenemos el cuadrito. Tipos de isomería. Tenemos la isomería, a ver, vamos a ver el puntero láser, tipo de isomería estructural, que la que estoy hablando yo es la estructural, que es la de cadena. Yo hablé la de cadena recién, con el ejemplo del octano y de la nafta. Yo me remetí a esta. Después tenemos de posición y de función, que tiene que ver con las funciones orgánicas. Por otro lado, vamos a ver estereoisomería. Ahora no lo vamos a tocar. Este tema es un tema maravilloso, hermoso. Tiene que ver con lo que se llama la polarización de la luz. Obviamente, bueno, no quiero irme por las ramas, pero nosotros hemos visto en otros videos cuando hicimos la materia esta de físico-química que vos tuviste, que lógicamente vimos todo lo que era el campo electromagnético, la ley de Lambert-Beer y todo eso. Dentro de, claro, en viejos tiempos ya vimos eso, pero no vimos el tema de cómo se polariza la luz. La luz obviamente viaja, la luz que viene del Sol viaja en muchísimos planos. Se desplaza en toda una variedad de planos. La luz policromática que viene del Sol. Pero cuando la luz policromática que viene del Sol, que viene de un foco luminoso, podríamos decir, que viaja en diferentes planos, la onda electromagnética viaja en diferentes planos, cuando se la hace pasar por un cierto medio, es como que se polariza, o como que la luz se desplaza en un solo plano. Cuando la luz se desplaza, la onda de la luz se desplaza en un solo plano, es porque se está polarizando linealmente. No voy a entrar en detalle con la polarización y las ondas electromagnéticas. Hay que tener en cuenta que la luz natural, la vibración de la luz, la ondulación de la luz, ocurre en cualquier plano. Pero cuando pasa a través de un medio, por ejemplo, una sustancia, pongámosle un polaroid, un acrílico, una sustancia en particular, o puede ser una concentración de una solución en un tubo,
la luz tiende a polarizarse y a desplazarse, lógicamente, en un plano. Y ahí se dice que está totalmente polarizado en forma lineal. Tiene que ver con la actividad óptica, o sea, sobre todo esto de la isomería óptica, y esa isomería óptica la vamos a poder presenciar cuando tenemos en un tubo una solución de una sustancia, como por ejemplo podría llegar a ser glucosa en agua, no glucosa en agua, perdón, podríamos decir, sí, podría ser el ejemplo de la glucosa. Sí, el ejemplo de la glucosa. Ese es un lindo ejemplo, podríamos decir. Yo, por ejemplo, a ver, se me ocurre, estoy tratando de ver un buen ejemplo como para poder explicar esto de la polarización. A ver, veamos si hago memoria de lo que estoy tratando de analizar. Bien. Y podría llegar a ser eh, sí, sí. A ver, vamos a analizar un ejemplo. Bueno, buscando un ejemplito, me detuve un poquito, pero sí, lo estaba diciendo y después quise cambiar, pero me pareció bien el tema de la polarización de la luz en un tubo que tiene una solución de glucosa, y la glucosa, obviamente, eh, se divide en dos isómeros, en dos estereoisómeros o isómeros ópticos. Está la glucosa, en su forma aldehída, se puede descomponer en alfa D glucosa y en beta L glucosa. O sea, en glucosa destrógira y glucosa levógira. Destrógina significa que el plano de la luz, cuando atraviesa esa solución de glucosa en agua, el plano de la luz se desplaza, rota hacia la derecha. Y la levógira significa que el plano de la luz rota hacia la izquierda. Eso tiene que ver con la rotación del plano donde se mueve la onda luminosa que atraviesa la solución de glucosa. Y ahí detecto dos isómeros ópticos, la alfa de glucosa y la beta L glucosa, la glucosa dextrógira y la glucosa levógira. Bueno, esto tiene que ver con la isomería óptica, pero por ahora no vamos a ver esto de dextro y levo. Y después, esto de mezcla racémica, que es algo interesante. Los primeros estudios con respecto a lo que se llama la mezcla racémica, bueno, estudios como por ejemplo con respecto a la isomería del ácido láctico, la que estuvo proponiendo Johannes Wislecenus en Zúrich, estuvo estudiando obviamente la actividad óptica del ácido láctico, que también se descompone en su actividad óptica en isómeros destrógiros y levógiros. Y después, ahora con respecto al tema del desdoblamiento de las mezclas racémicas, es importante como por ejemplo todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el ácido tartárico, ¿no? Desdoblamientos racémicos, por ejemplo, es evidente que el ácido meso no puede desdoblarse en dos isómeros ópticos. ¿Qué significa eso? Bueno, el ácido racémico se puede desdoblar en isómeros dextro y levo, o sea, isómeros dextrógiro y levógiro ópticamente. Y por eso está constituido por dos tipos de moléculas. Pasteur verificó
El desdoblamiento mecánicamente separado con un fino pelo de vaca los cristales compuestos de racémico, del ácido del tartrato sódico amónico. Después hay separaciones bioquímicas que se llevan con ciertos hongos que se alimentan con uno de los compuestos digamos, de uno de los compuestos legobógiros o estrógiros y deja en libertad al otro. Y después está el procedimiento químico que se basa en la adición de una sustancia química al racemato. En este caso estamos tratando el racemato, bueno, yo hablé del tartrato sódico amónico, no importa la fórmula, pero la cuestión es que el procedimiento químico se basa en la adición de una sustancia química al racemato. Las dos formas del racemato originan dos combinaciones que se diferencian por su solubilidad y que pueden separarse por cristalización fraccionada. Después se procede a aislar las sustancias, la sustancia que se adicionó inicialmente. Bueno, es un poco más o menos un resumen de lo que es la mezcla racémica. Obviamente esa mezcla racémica que hay en el ácido tartárico, digamos. En el ácido, por ejemplo, yo hablé de lo que hizo Pasteur, de los procedimientos químicos de separación, de los diferentes grupos de estrógilos y levógiros, pero por ejemplo tenemos el ácido, hablé del ácido tartárico. El ácido tartárico también tiene dos isómeros activos ópticamente, y hay una mezcla equimolecular de ácido racémico, que es un ácido racémico, que es inactivo. La mezcla equimolecular es una mezcla equilibrada que está formado por ácido tartárico de estrógilo y ácido tartárico levógiro. Habría que verlo figuradamente, porque una molécula es el reflejo de la otra, es como si pusiese un espejo en el medio y las dos moléculas se reflejan una a la otra, tanto el ácido tartárico de estrógilo y el ácido tartárico levógiro. Bueno, las dos tienen actividad óptica, las dos rotan las dos tienen un plano de polarización cuando hago pasar la luz a través de ese ácido. Bueno, lo que pasa que en esa mezcla, tanto de ácido tartárico de estrógilo y ácido tartárico levógiro, esa mezcla produce una mezcla equimolecular que se llama mezcla racémica. Y en esa mezcla racémica genera un ácido racémico inactivo. Inactivo en el sentido que no tiene ni actividad óptica, no tiene ni actividad óptica de estrógira y tampoco tiene actividad óptica levógira. Lo estoy diciendo tipo cuento, todo esto, pero ahora no vamos a estudiar mucho esto de la isomería óptica de estro y levo y las mezclas racémicas como se ve en el ácido tartárico. No lo vamos a estudiar mucho, pero lo estoy más o menos haciendo una visión panorámica de lo que vamos a profundizar después. Vamos a ver la isomería tipo estructural de cadena de posición de función. A ver, isomería estructural, la primera. De cadena, bueno, esto ya más o menos lo hemos trabajado en esta oportunidad. Tenemos acá de cadena, por ejemplo, tenemos dos isómeros. El butano está compuesto por 4 carbonos y el metilpropano, obvio que es un isómero de este. ¿Por qué? Porque lo primero que uno tiene que distinguir en una isomería estructural o de ramificación, a través de las fórmulas semidesarrolladas, claro, lo que uno tiene que detectar es que la cantidad de elementos, o sea, de carbonos y hidrógenos que tiene una y otra son las mismas. Y contamos la cantidad de carbonos en 4, y acá también son 4 carbonos. Entonces, contamos la cantidad, por ejemplo, de hidrógenos, que serían 3 y 3, 6, 6 y 7, 8 y 2, 10. Y acá tenemos 3 y 3, 6, 6 y 3, 9 y 1, 10. Bueno, si contamos cantidad de carbono y hidrógeno, tiene que ser la misma. El peso molecular es el mismo que sacamos en tabla periódica, o sea, la masa molar de esto y la masa molar de esto, que
calculamos usando la tabla periódica, claro, es exactamente igual. Entonces, son dos isómeros, pero ¿qué pasa? Esto está dispuesto geométricamente de una forma distinta. Esta molécula de butano es lineal y esta está ramificada. Entonces, bueno, Sí. se supone que acá la cadena principal serían estos tres carbonos que forman un propano, obviamente, como hicimos en la clase pasada. Se empieza a contar desde el grupo, digamos, se empieza a contar del extremo más cercano al radical libre, en este caso el radical libre CH3, entonces sería 1, 2, 3. Entonces sería, yo podría nombrar este compuesto como el 2-metilpropano, pero no. De nuevo, insisto, como en los otros videos, esta cadena no es muy larga. Si yo pongo 2-metilpropano, este 2 es al pedo ponerlo. ¿Por qué? Porque esta cadena no es muy larga. ¿Por qué? Porque yo este CH3 lo puedo poner acá abajo y no cambia la molécula. Y lo puedo poner acá al costado, no lo puedo poner acá al costado ni acá al costado. O sea, no lo puedo poner más que acá. Entonces, como no lo puedo poner más que en este lugar, no tiene sentido poner 2-metilpropano. ¿Me explico? Tendría que ser más larga la cadena como para, qué sé yo, en vez de metilpropano, metiloctano, qué sé yo, Claro, sí. por decir metiloctano. Entonces ahí el CH3, que es el radical libre, lo puedo ir pegando en cualquier posición de la cadena y ahí sí hace la diferencia como para poner el numerito acá al costado. ¿Me explico? Sí, sí. Eso ya lo habíamos enfatizado en otro video. Bueno, acá tenemos isomerías de cadena o de ramificación, también se lo suele decir. Un ejemplo. Sí. Ok, ahora sí, vamos, de posición. De posición tiene que ver con el grupo funcional. Lógicamente acá tenemos dos grupos funcionales interesantes. Tenemos, lo voy a marcar, el grupo metol, que es un grupo alcohol, metol, este es el metol, grupo metol, que es un grupo alcohol primario, grupo alcohol primario. Esto se llama metol también, porque, digamos, no vaya a ser que uno quizás en literatura encuentre esto, el grupo metol. Ok. Y este es el grupo alcohol secundario, el segundo compuesto. No salió también ahí. Esto. Este es el grupo alcohol secundario. Se puede poner así, alcohol secundario. Después viene otra cosa. Alcohol secundario. Vamos a correrlo un poquito. Bien. Y vamos a poner abajo que es el grupo pseudol. Bueno, por lo menos lo conozco así en muchos libros. Aparece esta forma. Es muy convencional también la química por los nombres y qué sé yo. Más allá de la reacción química que se produzca, que eso sí es real. Bueno, lógico que son dos isómeros. La isomería, fundamentalmente, condición necesaria y suficiente para que sean isómeros que la cantidad de elementos sea la misma, o sea, la cantidad de carbonos y hidrógeno de uno y del otro la misma y que dé el mismo peso molecular. Condición necesaria y suficiente para que sean isómeros. O sea, que tenga los mismos elementos, que tenga los mismos elementos y que tenga la misma cantidad de elementos en una molécula que en la otra. Entonces eso va a determinar la isomería. Yo había dicho, bueno, condición necesaria para que sean isómeros, que el peso molecular sea igual. No. Yo puedo tener dos moléculas con peso molecular igual, pero, digamos, o parecido, por ahí no son isómeros, no. La condición necesaria y suficiente para que sean isómeros es que
la cantidad de partículas, es decir, la cantidad de elementos que tenga una molécula y otra sean la misma, o sea, la misma cantidad de carbonos e hidrógenos en esta de acá abajo, tiene que ser igual a la misma cantidad de carbono e hidrógeno que tenga acá arriba. Ahora, lo que se distingue acá son los grupos funcionales de estos isómeros. Sí. Tenemos esto, que es un grupo alcohol primario metol, y este es un grupo secundario pseudol. Se diferencian en eso, entonces por eso son isómeros de posición, porque tienen grupos funcionales orgánicos diferentes. CH2OH y acá CHOH. Bueno, este es el 1-propanol. Bueno, ¿cómo se cuenta esto de cómo se nombra el compuesto? Según la nomenclatura habitual de siempre se empieza a contar del extremo más cercano al grupo funcional. Este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, ¿está? A ponerlo. Este sería el carbono 4. No, perdón, carbono 3. 2 y carbono 1, ¿no? Bueno, listo. Entonces se llama 1-propanol. Ol porque es un alcohol. Y bueno, y acá se supone que empiezo a contar desde el extremo más cercano al grupo funcional. Podría empezar a contar desde acá o desde la derecha. Sí. Que es lo mismo. Porque si cuento así, contar así, 1, 2, 3, podría contar al revés. Podría contar así. 1, 2, 3, al inverso. Es lo mismo, porque este se va a encontrar, el grupo funcional este pseudol o alcohol secundario se va a encontrar acá en el medio. O sea que si cuento al revés es lo mismo, así que va a ser 2-propanol. Bueno, ¿qué más? No es muy difícil esto. Y de función. Esto es muy importante, pero muy importante. Vamos a distinguir lo que es la isomería de posición de la de función. ¿Qué es la de función? La de función viene de función orgánica. Y de funciones orgánicas hemos visto todas, casi. El grupo carboxilo para el ácido, el grupo carbonilo para la acetona, el grupo aldehído, el grupo ester, los alcoholes, como estamos viendo acá, un montón, porque son las diferentes sustancias con sus diferentes propiedades físico-químicas, un montón, hemos visto todos los grupos funcionales. Ahora, ¿qué es una isomería de función? La palabra lo dice. Isómeros, ya sabemos que la misma cantidad de elementos de una y de otra tiene que ser igual, de por sí. Pero, si bien acá la misma cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos es la misma que en la de acá arriba, pero en lo que se distingue es en esto, que este grupo funcional es un grupo funcional aldehído, y este grupo funcional de acá abajo es un grupo carbonilo correspondiente al acetona, o grupo cetónico. Esos dos grupos son diferentes. En cambio, en la isomería, lógicamente, que tenemos de posición, el grupo funcional sigue siendo un grupo alcohol, a pesar que este es un alcohol primario y secundario, pero sigue siendo un grupo alcohol, de la misma familia. ¿Me explico? De la misma familia de los alcoholes. Entonces, si estoy hablando de grupos funcionales de la misma familia de los alcoholes, la isomería tiene que ser de posición, no de función. De función son estos, porque son de grupos diferentes. Una cosa es el grupo aldehído y otra cosa es el grupo carbonilo o grupo cetónico. Son de dos familias diferentes. Entonces, los isómeros de función son isómeros con grupos funcionales de familias distintas. O sea, los isómeros de función son isómeros con grupos funcionales de familias distintas. Entonces eso lo vamos a poner como definición. Vamos a poner los isómeros de función. El de abajo, el Sí.
Propona es un... Sí, propanona. Ahora lo mencionamos. El primero es propanal, porque Sí, termina en al, porque es un grupo aldehído, y el segundo es propanona, porque también porque tiene es tres una carbonos. cetona. Claro, y el grupo cetónico, que es el grupo carbonilo que está acá en el medio, es el que define la propanona, la Sí. cetona de tres carbonos. Entonces los isómeros, me parece que yo no escribí isómeros bien. Es una palabra esdrújula y va con acento. Isómeros. Los isómeros de función son aquellos que si bien tienen eh, el mismo, número de elementos, se distinguen por grupos funcionales de diferentes familias. Acá grupo cetónico y grupo aldehído. Nada que ver. Son los Pérez y los García, digamos. No pertenecen a diferentes familias, claro. Sí. Entonces, esto lo voy a poner acá al costado. Yo no sé si queda mejor acá, pero ahí queda bien. Pasa que no quiero que... ¿Se lee bien ahí? ¿Se lee bien? Sí, 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 no podía activar el micrófono. Sí, se ve bien. Ahí está. Lo pongo ahí para que... Por ahí si se abre largo un poquito. No, no, está bien. No. En cambio, los de posición pueden pertenecer a diferencia a la misma familia. Mm. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí, sí. Eso es importante. Los de posición pueden pertenecer, no lo pongo escrito porque si no se me hace una ensalada de letras. El de posición es, los isómeros tienen la misma cantidad digamos, de partículas, de elementos, de carbono, hidrógeno, de oxígeno, Mm. lo que sea, tienen la misma cantidad de elementos uno y de otro, pero se distinguen porque son dos grupos funcionales diferentes, pero de la misma familia. Grupos funcionales diferentes de la misma familia, porque es el grupo de los alcoholes. Estos son de la misma familia. Son primos, digamos, ¿no? El metol y el Ujú. son primos, son de la misma familia. Entonces, de posición cuando se distinguen por grupos funcionales de la misma familia. En cambio, los de función se distinguen por grupos funcionales de diferentes familias, que es distinto. ¿Está bien? Sí. Ujú. Eso es importante. Ahí. Sí, lo guardo la imagen. Bueno, entonces este se va a llamar propanal y este propanona. Bueno. Ujú. Vamos a guardar dibujitos. Se guardó en pantalla, dice. Así que esto ya está guardado. Lo que sí voy a borrar, claro, como siempre, los dibujos porque tengo que seguir. Bueno, a ver, isomería cis y trans. Pregunta, ¿estuvieron viendo esto de cis y trans o no? No. Está bien, lo voy a pasar de largo porque así no me demoro con la exposición, porque la No, isometría pero no. óptica también no la voy a dar ahora. No viene al caso, me parece. Porque tiene que ver con el ácido láctico, el ácido tartárico que estábamos hablando, todos Mm. los análisis que hizo Stefanes Guidosenus, que investigó el ácido láctico y investigó obviamente las diferentes actividades ópticas del ácido láctico, el levógiro y el estrógiro. Un interesante estudio que hizo en 1873, este químico alemán, eh, porque la idea del ácido láctico, el ácido láctico lo encontramos en las células. Eh, Mm.
Entonces él decía, bueno, si pueden existir moléculas idénticas estructuralmente y que no obstante posean propiedades distintas, solamente puede explicarse este hecho debido a diferentes orientaciones de los átomos en el espacio. La cuestión es que la idea que el ácido láctico lo podemos encontrar en los tejidos, en los organismos, pero bueno, por ejemplo, el ácido láctico se puede obtener de la leche y proviene de los tejidos musculares. Pero sabiendo ya que tenían igual composición química, a él no le extrañó que presentaran diferencias físico-químicas idénticas. Tenían igual composición, tanto el ácido láctico de la leche como de los tejidos musculares. La composición química es la misma. Pero se diferenciaban químicamente, a pesar que eran propiedades físico-químicas idénticas, se diferenciaban químicamente a través de su actividad óptica, tanto de estrógera como levógena. Y era la única forma de diferenciar la actividad que tenía el ácido láctico en la leche que la actividad que tenía el ácido láctico en los tejidos musculares. Entonces, bueno, ahí está, la diferencia era esa. Él mismo dice que a pesar de que las moléculas son idénticas estructuralmente, tanto en la leche como en el ácido láctico, como en los tejidos, no obstante se poseen propiedades distintas y solamente pueden explicarse a través de la orientación de las moléculas en el espacio, y eso tiene que ver con la isomería óptica. Hablé un poco de isomería óptica, como me gusta el tema, pero no quiero darlo porque no viene al caso. Voy para atrás, ya que esto ya lo vamos a ver. Con respecto al ácido láctico que estudió Johannes Wislicenus. Muchas veces no lo sé expresar, pero es un nombre muy feo, pero un químico muy importante de las últimas décadas del siglo XIX, 1870, 1873. Ya vamos a hablar de este tema profundamente. Simplemente algunas veces me dejo llevar por mi entusiasmo. Ahora, bueno, a ver, esto supuestamente es un ejercicio. Fórmulas y nombrar todos los isómeros posibles estructurales y geométricos. Del 2-butanol, indicando el tipo de isomería en cada caso. Dice, formula en realidad y nombra todos los isómeros posibles, estructurales y geométricos, del 2-butanol, indicando el tipo de isomería en cada caso. Bueno, si quieren hacer un paréntesis, tomarse un café y lo piensan, después lo pueden desarrollar, paran el video y después siguen. Y ven si realmente hicieron todos los isómeros posibles del 2-butanol, que es obviamente es un alcohol, es un isómero del butanol, y verifican si hicieron bien las cosas. Bueno, siguiendo con el video, vamos a verificar los posibles isómeros con sus estructuras, tanto estructurales y geométricas. Bueno, acá tenemos al 2-butanol. ¿Por qué 2-butanol? Bueno, butanol, bueno, obviamente sus sufijos son 4 carbonos. Sí. A ver, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué 2? Porque se empieza a contar del extremo más cercano al grupo funcional. ¿Está bien? Perfecto. La cuestión, tenemos 1, 2, 3, 4. Es el 2, el grupo pseudol acá, que es el grupo alcohol. El alcohol secundario. Bueno. Una vez que escribimos esto, vamos a escribir todos los isómeros posibles. Si nos permite acá la pantalla, vemos cuáles son. De cadena, el metil 2-propanol. Esto es un isómero de cadena. ¿Por qué de cadena? Porque tiene que ver con la porque tiene que ver con la ramificación.
también de cadena me gusta decirle más ramificación, porque está ramificado. Este está ramificado respecto a este. Si nos fijamos bien, acá tenemos el CHOH como grupo funcional, y acá tenemos el COH. A ver, quiero ver esto, a ver si está bien puesto. A ver. Pero si es un... Sí, está bien puesto, sí, está bien puesto. Sí. No, lo que pasa que, que acá me parece que se han equivocado. Este es de posición. ¿Por qué? Lo voy a aclarar porque me parece que se han equivocado acá. Voy a explicarlo. De posición, por ejemplo. Claro. Se equivocaron. El de posición le pusieron al de cadena, el de que tendría que ser de posición, el que pusieron cadena acá es posición y acá en posición es cadena. Claro. Me parece que, en realidad, a ver, pará. No, son los dos de posición, perdón. Este de posición también, o sea, este de cadena no es. Este está mal. Ok. El grupo funcional este es el carbinol, que es el grupo alcohol terciario. Está mal puesto, es el alcohol terciario ese. No está bien. Lo voy a corroborar, pero igualmente es el alcohol terciario. Se llama carbinol. Y me parece que está mal puesto. Puede llegar a suceder esto. Y dentro del grupo de los alcoholes, claro, alcohol terciario, lógicamente, es el carbinol. El carbinol, sí, claro, es el carbinol, lógicamente, el carbinol, yo lo estoy corroborando acá, en mis apuntes, el carbinol. O sea que vamos a hacer una modificación porque hay un error. Siempre aparece un moco acá en los apuntes. Voy a, me permite el dibujito este, a tachar esto que dice de cadena y voy a poner de posición. De posición porque tanto esto que marqué en rojo como esto que marqué en rojo son grupos funcionales alcohólicos. Este es el pseudol o alcohol secundario. Y este es el grupo carbinol o alcohol terciario. Pertenecen a la familia de los alcoholes, como pertenecen a la misma familia de los alcoholes, los grupos funcionales, o sea, los grupos funcionales pertenecen a la misma familia, entonces la isomería es de posición, como lo vimos antes. No sé si vos recordás que la de posición eran isómeros, ¿no? Que Sí. se distinguían porque el grupo funcional estaba desubicado, o sea, isómeros que pertenecen a grupos funcionales de la misma familia. En el caso de los alcoholes, por ejemplo, lo estamos viendo acá. Este compuesto, que es el 2-butanol, tiene este grupo pseudol o alcohol secundario, y este metil 2-propanol es un isómero del anterior, porque este grupo es el grupo alcohol terciario que se llama carbinol, pero los dos son alcoholes, pertenecen a la familia de los alcoholes, son de la misma familia, son primos estos, son de la misma familia, como dije antes, entonces tiene que ser de posición la isomería, no de cadena, así que está mal puesto acá. Yo lo voy a corregir. A ver si me permite el color amarillo poner, y lo voy a poner en gruesor de a ver si un poquito más grande, claro. 36. Ay, no, 36 es muy grande, me parece. A ver si 24. Sí, posición. Ese me gusta más. Posición. A ver si me permite usar. ¿Está bien? ¿Se entiende por qué de posición? Sí, sí, sí.
Bien. Y este también es de posición, este no tengo que corregirlo, por suerte. Mm, Este, no sé por qué ponerlo más grueso. Si podría ponerlo más grueso, no sé. Qué sé yo. Está bien, se entiende igual. Lo que pasa es que quería ponerlo más grueso, a ver, con letra más gruesa. Ahora se puede poner. Estoy jugando un poco, pero me gusta la prolijidad de las cosas. Posición. Bueno, no, me cago. Bueno, de posición. Y este de abajo también es de posición. ah, Eh, ¿Por qué de posición? Porque pertenecen a la misma familia. sí, Pertenecen a la misma familia. Si vemos acá, este grupo sería el grupo Metol. Ay, no sé lo que me decir. ¿Qué es el grupo Metol? claro, sí. O sea, pertenecen a la misma familia de los alcoholes. Es el 1-butanol. Buenísimo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. De función. A ver qué aparece acá. Bueno, sí, de función, ahora sí de función, porque lógicamente la cantidad de carbonos, hidrógeno y oxígeno que tiene este compuesto y este es la misma, pero es de función porque se distinguen en el grupo funcional. Fíjate que acá el grupo funcional es un grupo oxi, que es el grupo éter, oxi o éter. Este es el grupo oxi o éter. Vamos a ponerlo para recordar, ya lo vimos esto, pero me interesa siempre enfatizar grupo oxi o éter. Se llama, yo lo pongo así, ay, color rojo, grupo oxi, rayita oxi, rayita, o éter, o éter, perdón, muchas veces éter, con acento, éter, éter, grupo oxi o éter. Bueno, ok. Entonces, bueno, se distinguen en el grupo funcional, entonces son de función. Este es el dietil éter. ¿Por qué dietil? Bueno, otra vez con el mismo chiste de cómo nombrar. Éter porque ya tenemos el grupo funcional éter. Pero dietil porque acordémonos que tanto el éter y el éster siempre dividen las aguas, Ujú. ¿no? Dividen las aguas, tanto el éter y el éster. Y después no recuerdo bien que la clase pasada, si miran el video anterior, también había otro que ahora no me viene a la cabeza, que también divide las aguas, pero tanto el éter y el éster dividen las aguas. Dividen las aguas ¿por qué? Porque por un lado tengo un etil Sí. y por otro lado tengo otro etil. Después había otro grupo funcional que también divide las aguas, lamentablemente no recuerdo, vean el video de la clase pasada y bueno, ya lo van a ver. Bueno, ahí tenemos, para que lo vamos a hacer más prolijo, más chiquito, porque no tiene que ser tan grande. Ahí. Ahí estos son los dos etilos, ¿no? Este es un etil, este es un etil. Sí. O sea, los dos son etilos. Este es un etil, etil. Y este es otro etil, etil. Mm, Muy interesante. Etilo, etilo, lo mismo. Son radicales libres. Bueno, tenemos, por eso es dietiléter. Ya está. Un poco de repaso. Bueno, siguiendo con esta película. Más. Bueno, acá hay dos, aparentemente. El metilpropil éter.
El metilpropiléter. ¿Qué es el metilpropiléter? La cuestión que tenemos, por un lado el metil y por otro lado el propil. Y éter porque el grupo funcional es éter. O sea, es lo mismo que el de arriba, pero bueno. Esto, a diferencia del anterior, ¿cómo se cuenta? ¿Cómo se empieza a medir? Metilpropil éter. Metilpropil éter. Siempre se empieza a contar desde, bueno, sí, el grupo este, que está acá, que es el óxido o el éter, divide las aguas, como dije acá, tanto en metil y el propil. Acá no hace falta nombrarlo en orden alfabético, me parece. Creo que no era así. Ahora que bien recuerdo, también el que divide las aguas es el que habíamos visto, que eran las amidas, me parece. Las amidas dividían también. Ahora recordé que las amidas también dividen las aguas como los éteres y los esteres por la mitad, ¿no? Como acá, etil, etil, y acá el grupo óxido éter también divide las aguas en dos radicales, tanto metil y propil. Pero para el éter no había un orden alfabético como en las amidas, que primero por orden alfabético se nombraba el metil y después el propil, porque primero en el orden alfabético está la M y después la P. Pero en el caso del éter me parece que no era así. Se nombra primero el que tiene menor cantidad de carbonos y después, si el radical que tiene menor cantidad de carbonos y después el que tiene mayor cantidad de carbonos. Pero también se puede mencionar la molécula de otra forma. Se podría mencionar la molécula de otra forma. Se nombran intercalando la palabra oxi entre los nombres de los hidrocarburos correspondientes a los dos radicales. Pero no hay un orden. Se lee de izquierda a derecha. O sea, digamos sería así, metil, propil, éter. Pero me parece que yo no había dado para nada la forma de poder nombrarlos en un determinado orden. Yo sé que la nomenclatura se nombra intercalando la palabra oxi entre los nombres de los hidrocarburos, entre los nombres de los radicales libres correspondientes a los hidrocarburos, tanto metil y propil. Pero se nombra así, metilpropiléter. También se puede nombrar así, metiloxipropil, porque este es el grupo óxido, o sea que este compuesto de acá se podría nombrar como metil, izquierda a derecha, ¿no? Metiloxipropil. Okay. ¿Qué se puede poner? Metiloxipropil. Este se puede nombrar como metiloxipropil. Y este se puede nombrar como metiloxietil. También se puede nombrar así. Metiloxietil. Es otra forma de nombrarlo, ¿no? O sea, es equivalente, claro. No quiero meter más leña en el fuego, pero es otra forma de nombrarlo. Pero se nombra de izquierda a derecha. Este es el orden. Sí. Metiloxipropil. Pero yo, digamos, si yo pusiese esta molécula, pues uno podría preguntarse, ¿qué pasa si pongo el propil de este lado y el metil de este lado? No, en realidad el compuesto es el mismo. Yo diría que siempre se pone el de menor cantidad de carbonos acá y el de mayor cantidad de carbonos acá. O sea, se pone el radical libre correspondiente al hidrocarburo
metilo acá y propilo acá. Siempre se pone acá el de menor cantidad de carbonos y acá se pone el radical de mayor cantidad de carbonos. O sea, si está puesto al revés, lo ponemos en forma ordenada. Siempre el de menor cantidad de carbonos y el de mayor cantidad de carbonos. Sí. Entonces sería metilpropil. Y acá sería metiloxietil. O si no, se puede nombrar así, dietil éter en vez de metiloxietil. Y también se puede medir como metilpropil éter en vez de poner metiloxipropil. La cuestión que ahora me hace recordar que las amidas también dividen las aguas en dos radicales libres, pero en el caso de las amidas, siempre habíamos dicho, creo que repasen el video pasado, que siempre se nombran los radicales libres en orden alfabético. Sí. Está bien, recuerdo eso. Estamos repasando un poco. Y estos son de función porque, a ver, estos dos son de función respecto del de acá, que al 1-butanol, porque los grupos funcionales obviamente son diferentes, ¿no? ¿Qué más? A ver si hay algo más aquí. Ah, no, estereoisomería, no me interesa. Estereoisomería no va a ir ahora, así que no voy a hablar de estereoisomería. Ya estuve hablando de ese tema así en el aire que me encanta muchísimo con respecto a la polarización de la luz. No quiero meter más leña al fuego, porque me voy por las ramas. Me tienta mucho este tema, isomería óptica, pero ya lo que escucharon es simplemente una cuestión, digamos, podríamos decir, introductoria, informativa nada más, pero no voy a profundizar más aún en el tema. Es simplemente como una curiosidad en la exposición. Cuando veamos este tema, sí lo vamos a ver con énfasis y con todo lujo de detalle. Por ahora simplemente es una visión histórica, introductoria, de curiosidad con respecto a lo que se llama isomería óptica, así que ahora no lo vamos a tocar. Guardo en pantalla esto. Bueno, pero una vez que guardé en pantalla, tengo que borrar los dibujos y seguir con las cosas. Ya creo que... ¿no? Hasta no, los dibujitos que no vienen a caso. Oh, ¿se terminó? Se terminó el video. Creo que se terminó, si no me equivoco. Ahora no sé cómo volver atrás, pero bueno, no importa. Sí, creo que se terminó y obviamente que viene después la profundización de la isomería óptica, ¿no? Que estaba hablando muy curiosamente. Esto fue todo el video. Obviamente que todo esto que estuvimos viendo, lo estuvimos viendo en varias clases. Simplemente lo estoy repasando para que vean todo lo que hemos visto. Lo que no hemos visto, por ejemplo, el tema de orbitales atómicos, el tema de fórmula mínima y molecular, que por ejemplo es esto que ven en pantalla, este ejemplo, no hemos visto esas cosas, las hemos salteado. Lo de los orbitales atómicos también, y salteamos el tema de isomería óptica o estereoisomería, que simplemente lo hablé como una cuestión divulgativa, de curiosidad histórica, pero no entré en detalles con respecto a ese tema, que es muy bonito, a mí me encanta. Trato de no tentarme, pero bueno, muchas veces me tiento. Pero bueno, vimos los grupos funcionales, las series homólogas, tanto los grupos alcanos, alquenos, alquinos, los grupos esteres, amidas, nitrilos, aldehídos, cetonas, bueno, todos los grupos funcionales habidos y por haber. Qué sé yo, de todo hemos visto, simplemente eteres, acá doble enlace, triple enlace, los grupos nitros, los halógenos. Bueno, radicales ya sabemos lo que son los radicales libres. Los radicales libres son propensos a producir cáncer en el organismo, por eso muchas veces oímos que los medicamentos o compuestos o qué sé yo, alimentos están exentos de radicales libres. La gente habla, ay, no tiene radicales libres, no sabe ni lo que es. Pero bueno, son propensos a producir ciertas enfermedades oncogénicas. Pero bueno,
Acá teníamos la familia de los alcanos, acá está la familia homóloga de los alcanos, la familia homóloga de los alquenos, la familia homóloga de los alquinos. Y cuando digo homóloga, porque siguen una fórmula. Cuando digo homóloga, porque siguen una fórmula, después los cíclicos y los aromáticos. Esto no los hemos tocado, los cíclicos y los aromáticos, los ciclánicos. Así que si acá no está muy, digamos, a ver si muy explicado o si yo lo salté, a ver, lo explicamos después la próxima con este Lo mismo. que no vimos es, que estoy mirando acá en el cuaderno, Sí, es acá están los cíclicos. ciclo alquenos no vimos. Claro, acá, cíclicos. Esto lo salteé. Es, Así que la próxima vamos a ver esta parte del video. Bueno, esta parte del PowerPoint. Los aromáticos, o sea, vuelvo atrás. Los aromáticos, o sea, los cíclicos y los aromáticos. Los cíclicos claro, es de enlace simple, de cadena cerrada, y de enlace doble, y los aromáticos tienen la estructura del benceno. Esta la fue sí, la que soñó que culé en 1852, creo, sí. que dicen que la soñó. Qué sé yo tengo otras cosas para soñar, más lindas que esto, pero bueno, dice que la soñó la fórmula y le quedó eso. Y obviamente, estos compuestos aromáticos vienen de aroma, de realmente compuestos que tienen, son perfumes, como por ejemplo el olor que proviene de una rosa, de una flor, bueno, los olores y los perfumes, por ejemplo, que tienen agradable olor, son hidrocarburos aromáticos, bencénicos, están hechos a base de benceno. Después hay otros compuestos que son hidrocarburos de cadena bencénica, que son el antraceno, el pireno, hay un montón de compuestos que vienen también que derivan del petróleo, con una historia. Bueno, esto ya lo vimos. Así que los cíclicos lo podemos ir viendo desde ahí. Es poco lo que tiene el PowerPoint de cíclicos. Tengo otro apunte que ahí podemos analizar más los hidrocarburos cíclicos y aromáticos. Este es muy pobre con respecto a cíclicos y aromáticos porque lo único que vi es eso. Así que bla, bla, bla. Bueno, todo esto ya lo hemos visto, así que los invito a que lo repasen todo. Lo hemos visto en en todas las clases, creo que en los 6 o 7 clases eh, de química orgánica. Ahí están los videos, los 7 videos en mi club, en mi canal. Bueno, esto era amigo, aminas, amiga. Ojo que yo hice modificaciones y fui agregando cosas y fui anotando, lo cual yo hice screenshot y después a vos te los mandé. Pero al que está ¿Mm? viendo, el que lo vea de nuevo, porque ahí están las modificaciones, las correcciones y los agregados, como hicimos hoy también. Ojo, había algunos errores. Pero bueno, también agregué cosas interesantes. Esto acá terminamos la clase pasada, en derivados halogenados, nitrocompuestos, compuestos ramificados, y hoy empecé con la parte de isomería, que ya habíamos visto isomería, pero acá lo vimos con más énfasis. Salté lo de isomería óptica, que también en algún momento vamos a utilizar este PowerPoint para isomería óptica, que si no lo dan no lo vamos a ver. Si me lo piden lo explico. Ya algo hablé, fui así una forma divulgativa, tipo curiosidad, digamos, con algún concepto histórico por medio, con un aditivo histórico, pero no lo expliqué con lujo de detalle. Esto no va, esto fue lo último y ahí terminó. Ahí terminó el video. Esto, nos quedamos con la última imagen. Así que bueno, seguramente este video en la próxima vamos a utilizarlo para explicar lo de los hidrocarburos cíclicos y aromáticos, pero voy a utilizar otro apunte porque es muy pobre en su exposición, mucho no tiene. Después lo hice media óptica, si bueno, si aparece lo veremos también con mucho detalle, usaré este y algún otro apunte. Pero bueno, ya está. De ahora en más habrá que hacer ejercicios. Yo igualmente ahí te tiré un montón de ejercicios para poder hacer en esa guía que te mandé. Y bueno, podemos sacar de libros de todos lados y seguir haciendo ejercicios para poder nombrar compuestos, porque la idea es
nombrar el compuesto a través de la fórmula de semidesarrollada, y a través del nombre del compuesto, formar la fórmula semidesarrollada. Y siempre semidesarrollado porque es la más común como para poder distinguir bien los grupos funcionales uno de otro. Guarda que acá hice modificaciones, yo me quedo con esta imagen final, pero me gustaría que, porque ahí hice modificaciones. Me encantaría terminar con la imagen de portada, digamos. Química orgánica. Así que así termino. La próxima veremos ejercicios, hacer ejercicios, vamos sacando dudas, vamos a seguir viendo los temas, a partir de los carburos cíclicos y aromáticos, y después a futuro lo de estéreo y isomería óptica, que es muy bonito, pero si aparece, claro, en tu guía. O en la guía de alguien, bueno, la daré en otro video. Pero bueno, creo que hasta acá llegamos y yo los invito a repasar todas las clases que vimos, que creo que son 6, 7 videos, 8 videos de química orgánica, del primero al último, y a repasarlos, y a mirarlos de nuevo, y a hacer ejercicios, y agarrar las guías y ponerse a hacer ejercicios, porque acá el objetivo es nombrar el compuesto a través de su fórmula de semidesarrollada, y a partir del nombre de la forma de semidesarrollada, nombrar el compuesto. Ese es el jueguito, y eso es generalmente lo que se toma en los exámenes. Así que bueno, como siempre, me voy despidiendo y espero que les haya gustado y agradado. Así que, vuelvo a repetir, repasen los videos anteriores, este último también, y pónganse a hacer ejercicios. Y cualquier cosa o cualquier inquietud o cualquier duda, ya saben a dónde recurrir ahí en el club, en mi canal, en la grabación y en las grabaciones está mi dirección de mail. Así que me despido y que tengan un muy buen día y muy buen fin de semana. Chau, chau.